¿La ven ahora? Sí se ve, doctor. Ok. Bien, jóvenes, buenas tardes. Entonces nos vamos a tomar unos minutos para compartir esto que he denominado la Política Nacional Multisectorial en Salud al 2030. A manera de introducción, quisiera recordar aquí en esta primera lámina que en la primera clase yo por lo menos enfoqué un poco en relación a qué cosa es IEPI como estrategia, dónde, cuándo surgió, cómo ingresó a la región de las Américas, cuáles son las ventajas que tiene en relación al enfoque de programas, qué componentes tiene la estrategia y cómo se ha mantenido viva a lo largo de estos últimos 30 años. Eso hicimos en la primera clase. El doctor Urbano centró, digamos, su presentación en cómo esto cambia o nos ayuda a abordar los problemas prevalentes de la niñez en la consulta externa. Y sobre todo con la experiencia práctica de cómo esta se venía aplicando particularmente en el hospital del niño donde él estaba trabajando. Ustedes, por su parte, ese día también, en la primera clase, lograron introducirse a una herramienta de enseñanza-aprendizaje conocida como IEPI y CAT. Yo no sé si ustedes, que son tan curiosos, han investigado qué significa las siglas de ICAT, pero en todo caso, si no lo han hecho, les sugiero que lo hagan para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Y bueno, muchos yo he recibido que se han certificado, otros están en el proceso de hacerlo, tratando de hacer su entrenamiento de atención a integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia a través de esta herramienta de IEPI-CAT. En la segunda clase, en la segunda sesión, yo me ocupé más de hablar del modelo de cuidado integral, así son sus siglas, aprobado el año pasado, en el 2020, y no es otra cosa más que el cuidado ya ahora adaptado al marco del COVID-19, ¿no? Y en esta segunda clase aparecieron una serie de términos, entre ellas obviamente la comparación con IEPI, que se proponía de uno y de otro lado, y les dejé como una reflexión al final. ¿Es posible que IEPI como estrategia sea parte del nuevo modelo de cuidado integral? Y creo que la respuesta la tienen que tener ustedes. Pero además surgieron también otras cosas, porque aquí hablamos de redes integradas de salud, y hablamos de la política nacional multisectorial en salud, que es esta, que es a la que me voy a ocupar esta tarde. En otras palabras, he seguido el método inductivo. Digamos, he ido de abajo hacia arriba, desde una estrategia a un modelo y a una gran política nacional multisectorial. Y entonces ahora vamos a centrar nuestra atención en esto, ¿no? La política nacional multisectorial en salud tiene este lema: Perú, país saludable, el cambio y la transformación de la salud en un contexto de crisis. Y todo esto porque en verdad la política también fue aprobada el año pasado, ya en un contexto de crisis. Sin embargo, como van a ver a lo largo de la presentación, ustedes se van a dar cuenta de que en realidad esta es una política que no se construye pues en semanas o meses, sino que ha demorado años en la construcción de tener esta visión de país, Perú, país saludable. Y obviamente nos ha agarrado, como se dice, en época de crisis sanitaria producto de la pandemia. Entonces, esta es una de las primeras cosas que quisiera que ustedes vean, porque este es de alguna manera el nuevo mapa mental del desarrollo que tiene que tener el sector salud. Desarrollo obviamente que tiene que ser político, económico,
y con repercusión obviamente en la parte social, que es en la salud de nuestra gente, ¿no? Lo que se propone entonces en el marco de esta política nacional multisectorial es que en el centro están las redes integradas de salud, y como ustedes ven aquí estamos hablando de 4 ámbitos donde se tiene que trabajar para que estas redes se implementen. Obviamente un tema es el tema de la gestión, porque tenemos que asegurar que los servicios que trabajan en red pues por lo menos brinden atención de calidad. Tenemos que organizar la prestación, y cuando hablamos de prestación son los servicios que se ofrecen en los diferentes establecimientos de salud, y para lo cual obviamente necesitamos equipos, tecnología, personal de salud capacitado, porque todo esto se mueve obviamente en la medida que haya personas capacitadas para llevar adelante esto. De hecho, también tenemos el componente de la rectoría, ¿no? La gobernanza, o sea, quién es el que va a dirigir, el que va a liderar la implementación de la RIS. Y como les mencionaba en la clase anterior, nada de esto se puede hacer si no somos capaces de tener financiamiento, dinero, que estas ideas se conviertan en cuestiones concretas. Si bien es cierto, este es el centro, como ustedes ven aquí, en la parte superior del primer círculo concéntrico, está el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Léase el MSI al que hemos hablado la semana pasada. Y en el círculo más externo, entonces tenemos como una umbrella la Política Nacional Multisectorial de Salud, Perú, País Saludable, del 2020, que se aprobó la política, al 2030, es decir, una década. Y ya estamos empezando el 2021. Todo esto tiene que apuntalar hacia la cobertura universal de salud, que también hicimos algunos comentarios en la clase anterior, que no es otra cosa más que todos los individuos que viven en el territorio peruano tengan acceso al menos a los servicios esenciales de salud. Eso significa la gran cobertura universal en salud. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hay que tener. Es importante que vayan reflexionando, jóvenes, porque ustedes van a estar en esta década, van a salir como profesionales en esta década, y muchos de ustedes en el lugar donde se encuentran van a tener que conducir alguna de estas cuestiones que tienen que ver con la nueva política multisectorial. Puede que sean jefe de alguna RIS, o puede que sean jefe de algún establecimiento donde tienen que implementar el modelo de cuidado integral, etc. Como les mencionaba al comienzo, en la introducción, la formulación de esta política nacional multisectorial al 2030, que es la primera en su género aquí en la región de las Américas, no crean que, si bien es cierto que se aprobó en el 2019, no crean que pues ha sido un proceso, como les decía, de semanas o meses, sino que en verdad se empezó todo el proceso de conformación de equipos para elaborar esta política hace más o menos 2 años, en junio del 2019. La política, insisto, se aprobó el año pasado y ahora está en proceso de implementación. Como ustedes ven aquí en la imagen de la mano derecha, en el centro está lo que se llama el CNS, que no es otra cosa más que el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud obviamente lo integra a la cabeza del ministerio que la preside, pero ahí están todas aquellas instituciones de formación como las universidades o académicas o de grupo de profesionales como el colegio médico, el colegio de enfermeras, de odontólogos, de químicos farmacéuticos, de nutricionistas, de psicólogos, incluida la sociedad civil. Todas estas instituciones conforman aquí el centro, que es el Consejo Nacional de Salud. Acá se ha mencionado a los más relevantes,
el gobierno nacional, obviamente representado por los ministerios, particularmente el Ministerio de Salud, pero también todos los otros ministerios. Cuando hablamos de gobiernos subnacionales nos referimos a las 24, 25 regiones que tiene el país. Obviamente la sociedad civil también está representada, la academia, donde está la Asociación de Facultades de Medicina, de Enfermería, de Obstetricia, las universidades, particularmente sus facultades de medicina, enfermería, obstetricia, nutrición, etcétera, etcétera, y por supuesto los privados. Todo esto es el Sistema Nacional de Salud. Y todos estos han sido encargados de alguna manera, en diferentes reuniones, de formular esta política nacional multisectorial. Este es el marco estratégico. Cuando yo digo marco estratégico, quisiera por favor que tomen nota de que de alguna manera cuando hablamos del marco estratégico nos estamos refiriendo a planes de mediano y largo plazo. Se diferencian de los planes operativos porque los planes operativos normalmente son anuales. O sea, yo programo qué voy a hacer en un año en un servicio de salud. Pero cuando, digamos, hago programas o proyectos de 5 a 10 años, como en este caso, ya se habla de planes o marco estratégico, como en este caso para la Política Nacional Multisectorial. Y como ustedes ven, aquí hay un marco supranacional. Eso quiere decir que esta política del país está alineada a las políticas de los organismos de la cooperación de desarrollo. Recuerden ustedes que desde el punto de vista político, nuestro país en la región de las Américas está haciendo todo lo posible para ser parte de este grupo de países, que tiene una serie de exigencias de orden político, económico y social. Si la memoria no me falla, en la región de las Américas solo pertenecen a este grupo de países, obviamente aparte de Estados Unidos y Canadá, me parece que México, Colombia y Chile ya son partes de este organismo. Pueden leer también las siglas, Organismos de Cooperación para el Desarrollo, la famosa OCDE. Entonces, este marco está alineado a los requerimientos de esta gran institución internacional. Por supuesto, está alineado también a la Organización Mundial de la Salud y su hermana o representante en las Américas, que es la Organización Panamericana de la Salud, y sin duda está alineado también a lo que les decía la semana pasada, que es el compromiso de todos los países a nivel mundial a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos que tienen una serie de indicadores y metas que debemos cumplir al 2030. Eso desde el punto de vista supranacional. Obviamente ya hacia nivel nacional, en el marco del país, hay una visión del país al 2050. Ustedes tienen que incorporar en su lenguaje qué significa una visión. Una visión es como cerrar los ojos y ustedes podrían decir qué quisiera ser yo cuando tenga 50 años, por decirles a ustedes un ejemplo. Y ustedes pueden hacer ese ejercicio mental en sus casas. Cerrar los ojos y decir qué quisiera ser yo como médico en el 2050. Entonces muchos dirán, pues quiero ser un cirujano cardiovascular. Otros irán por el lado de la familia y dirán, bueno, quiero ser un cirujano famoso, qué sé yo, en cirugía de cabeza y cuello, etcétera. Entonces, así se ha hecho también una visión del Perú al 2050. De alguna manera, la visión al 2030 es Perú, país saludable. Es la visión al 2030, pero al 2050, obviamente, es una proyección mayor. También ha tomado en cuenta esta política, lo que ustedes saben que tenemos una política de Estado famosa que se llama del Acuerdo Nacional, donde hay una serie de acuerdos aquí en temas relevantes, sobre todo en salud, educación y en otros temas. Dentro de esta política del Acuerdo Nacional, sobre todo la política número 13, es la que ya hace referencia al acceso universal a los servicios y a la seguridad social.
Entonces, este plan está alineado a esta gran política de Estado. Dentro de los ejes de política general de gobierno al 2021, los que terminan ahora en julio, porque va a haber un nuevo gobierno en julio, hay unos ejes de política que son los que han guiado la gestión de los diferentes presidentes que hemos tenido en este último quinquenio, del 2016 al 2021. Son estas 5 ejes de política y he marcado aquí en amarillo desarrollo social y bienestar de la población, porque es en el marco de esta política donde se enmarca la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Entonces, como ustedes ven, esta política se define aquí como una intervención articulada de 13 sectores para abordar los determinantes de la salud y el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de salud. Se refiere a todo el sistema, al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social, a los privados, etcétera, a fin de reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover la salud y desarrollo de las potencialidades de la población. Entonces, aquí con esta lámina ustedes tienen para reflexionar todo el tiempo, porque van a ser futuros profesionales de la salud y esto lo tienen que empezar a conocer como si se tratara de las vocales en salud. Aquí está el análisis que se ha hecho para determinar esta política nacional. Y como ustedes ven en rojo, aparece el problema principal, digamos, después de un análisis que han hecho las instituciones que han participado en la elaboración de esta política. Pérdida de vida humana, dice, y discapacidad en la población peruana por causas evitables y controlables en salud. Ese es el problema principal. Hacia arriba están los efectos de este gran problema. Entonces, los efectos de este gran problema son 3. Hay menor aprovechamiento y desarrollo escolar, hay menor productividad laboral y, en consecuencia, hay menor crecimiento económico. Ese es un primer efecto producto de esto. Un segundo efecto es que hay mayor gasto en salud, porque al haber más discapacidad, obviamente el sistema va a necesitar más recursos públicos y de bolsillo para atender a la población. El otro efecto es que todo este problema condiciona pues hacinamiento en los servicios de salud, entonces hay insatisfacción de la población y mayor demanda social. No es un secreto que más o menos entre el 60-70% de la población peruana se queja de la mala atención en los servicios de salud, justamente que ahora se ha hecho mucho más evidente con la pandemia. Estos tres efectos indirectos llevan a uno que es final, que todo esto conduce pues a un incremento de la discapacidad y de la mortalidad por causas evitables y controlables en salud. Eso cuando uno lo mira hacia arriba, pero cuando el problema principal lo mira hacia abajo, lo primero que tiene que identificar son las causas directas. ¿Cuáles son las causas directas que llevan a la pérdida de vida humana y discapacidad? Obviamente, una gran causa es inadecuados hábitos y conductas y estilos de vida. O sea, aquí tenemos serios problemas, por ejemplo, alimentación inadecuada, falta de actividad física, no se han respetado las cuarentenas para evitar la pandemia, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, los problemas en el tránsito que son cada vez terribles. Entonces, inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida es una causa directa. Una segunda causa directa que nos atañe más a nosotros como salud es la limitada cobertura y acceso a servicios de salud. Lamentablemente, ya sea por cuestión geográfica, económica o cultural, o porque la población se siente maltratada en los servicios, y eso se ha hecho más evidente ahora con el COVID, hay limitada cobertura y acceso a servicios. Y finalmente, porque hay inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la población. Hay muy buena cantidad de población que vive en pobreza o pobreza extrema,
que no tiene accesos a servicios de agua y saneamiento, ni a vivienda digna, y en consecuencia eso genera vulnerabilidad y riesgos en salud. Pero a esas causas indirectas hay una serie también de causas indirectas que aquí aparecen en la parte inferior y que los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con más calma cuando revisen esta presentación, y que lo pueden revisar, como digo, con tiempo, habida cuenta que parte de esta presentación también va a venir en el examen final. Entonces, ¿cuál es digamos, la visión al futuro? ¿Cuál sería el futuro deseado? La visión al 2030. El sueño de los que han construido esta política está puesto aquí en blanco y negro y dice: al año 2030 se han reducido los años de vida saludables perdidos por causas evitables, lo han cuantificado en un 5%, disminuyendo así la prevalencia de discapacidad y muertes prematuras. Este es el gran compromiso que se tiene al 2030 en el marco de esta política. Hay 3 objetivos prioritarios, como ustedes ven aquí. El primer objetivo es que hay que mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población. En segundo lugar, que hay que asegurar el acceso a servicios integrales de salud, de calidad y oportunos a la población. Y en tercer lugar, mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en salud. En otras palabras, hay que pasar de la parte declarativa pues a la realidad concreta. Una reflexión, y quiero que tomen esto en cuenta porque probablemente ustedes no sé si tienen experiencia en esto, pero en esta lámina anterior, estas causas que aquí aparecen de manera indirecta se transforman aquí en los objetivos prioritarios, y van a ver que hay una relación entre estas 3 causas indirectas y los objetivos. La diferencia está que aquí se escriben como causas de este problema, de la pérdida de vida y discapacidad, mientras que aquí se proponen como objetivos a mejorar en el tiempo que está prevista la política, que es en 10 años, del 2020 al 2030. Entonces, eso es importante que vean esa lógica en la construcción. Aquí están las políticas efectivas en el contexto actual. Y como ustedes ven, por lo menos se proponen 4 tipos de política que aparecen en la parte superior. Uno es el tema, la política 1, que tiene que ver con el tema del acceso. ¿Cómo hacemos para que la gente acceda a los servicios de salud? Entonces hay que mirar un poco el tema. En algunos servicios hay sobredemanda de atención y en otros necesitamos expandir la integración de servicios de salud en red, es decir, a través de la famosa RIS. Después hay una segunda política que tiene que ver con la calidad de atención, y la calidad tiene que ver con lo que hacemos nosotros en salud, porque lo que tenemos que ofrecer son intervenciones costo efectivas que produzcan satisfacción tanto en el usuario externo como en nosotros como usuarios internos. Pero la calidad, obviamente, todo esto se gestiona. No es una frase que se declara y hay calidad, no. Todo eso hay que gestionarlo. Por eso dice acá gestión de procesos y resultados orientados a la salud en el tema de calidad. Una tercera política es el tema de la cobertura. ¿Cómo logramos de que haya un uso y producción eficiente de los servicios? Y por supuesto que haya eficiencia y efectividad clínica en la entrega de servicios. Entonces aquí tiene que ver también con el tipo de intervención costo efectiva. Por ejemplo, en el uso de antibióticos, ustedes pueden curar una neumonía con una amoxicilina que probablemente cuesta poco, pero ustedes pueden usar una ceftriaxona que puede costar 10 veces más. Entonces, todo eso tiene que ver con el uso eficiente en base, obviamente, a las intervenciones costo efectivas. Una cuarta política es el tema de las tecnologías de información en salud. Hoy más que nunca necesitamos cerrar, ya lo he dicho en la clase anterior, la brecha digital.
lamentablemente hay amplios sectores de la población que no tienen acceso al Internet y en consecuencia, pues tenemos serios problemas en eso, a tal extremo de que ahora se habla ya, hay estudios que están evidenciando para ver qué tanto de nuestra población está siendo analfabeta digital. Y entonces hay mucho que hacer también en esta política en relación a las tecnologías de información y comunicación, que estoy seguro ustedes lo dominan a plenitud. Y finalmente, nada de lo anterior será posible si es que no hay una política de financiamiento que ponga a disposición de los diferentes sectores recursos suficientes para poder implementar todo esto que estamos hablando. Y fundamentalmente orientarlos al primer nivel de atención donde se resuelven el 80 a 90% de los problemas, siempre y cuando haya una capacidad resolutiva de los servicios con recursos humanos capacitados y con entornos habilitantes para resolver los problemas. Aquí amplía un poco para cada una de las políticas que les he mencionado lo que hay que hacer, cómo hacer la integración, por ejemplo, a todo nivel. Eso es sumamente importante. No es suficiente hablar de redes si no somos capaces pues, de hacer la integración, ¿no? La ampliación. Acá se habla de dos tipos de integración, tanto la integración vertical, nacional, regional y local, como la horizontal, es decir, que todos los sectores en el ámbito concreto estemos trabajando en favor de la salud. Y es importante que salud desde el ministerio pues dialogue con la seguridad social, con la seguridad de la sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales y con el sector privado para que se pueda pues resolver los problemas de la población. En otras palabras, como bien dice aquí a manera de resumen, en el lado derecho necesitamos menos filosofía y más realidad. O como decía la revista de Lancet cuando publicó su serie de supervivencia infantil en la década del 2000, y decía hay que pasar del conocimiento a la acción. Y eso es lo que se necesita. Igual en el tema de calidad, hay muchísimo que hacer, hay que tratar de garantizar que la atención de los pacientes sea segura, que sea una atención humanizada y no cosificada, porque ahora me da la impresión de que la atención, habida cuenta de que ha ingresado con fuerza la tecnología, a veces prácticamente hemos cosificado, hemos deshumanizado la atención. No se olviden que aún la mejor tecnología finalmente de lo que necesita es de un recurso humano que lo sepa manejar. Un ejemplo concreto ha sido lo que hemos vivido ahora en el contexto de pandemia. Teníamos camas UCI, muy pocas, hemos ampliado a cerca de 2.500, 2.700 camas, pero no tenemos médicos especialistas que manejen esas camas UCI y entonces se ha tenido que entrenar a otro tipo de profesionales cercanos, digamos, a ese tipo de complejidad de atención para que puedan operar todas las camas UCI y aún así poder enfrentar las dificultades que hemos tenido en el marco de la pandemia. O sea, el tema de la calidad, como digo, es un tema complejo, es un tema que más que filosofía se necesita hacer acciones concretas, trabajo en equipo. Y hay temas muy concretos, por favor, en el tema de calidad yo quisiera poner uno aquí a propósito de ustedes. El tema de lavado de manos. Lavado de manos, no sé si ya lo mencioné en alguna reunión anterior, pero es una estrategia que probablemente sea una de las intervenciones más coste efectivas para prevenir, por ejemplo, ahora en el marco del COVID, la propagación del COVID. No es una estrategia nueva, es una estrategia que viene de finales del siglo XIX, que el médico que dijo que era importante, inclusive en esa época, lo tildaron de loco al doctor Semelewis, y lo que es más, pagó cárcel, porque pensaban que estaba loco. Y sin embargo, miren cuántos siglos, décadas después, se ha logrado determinar que efectivamente el lavado de manos es la intervención coste efectiva más eficaz para disminuir todo tipo de infecciones, infecciones transmisibles, infecciones respiratorias agudas, digestivas,
conjuntivitis, por mencionar las más relevantes. Entonces, recuerden que nuestra población tiene derecho a una salud, pero a una salud de calidad. Entonces hay mucho que hacer en el marco de esta política. El otro tema de la cobertura, creo que les hablé la semana pasada, no solamente se trata de coberturar a toda la población, sino sobre todo poner servicios pues, de fácil accesibilidad y sobre todo evitar el gasto de bolsillo en la población, que eso es donde necesitamos hacer un esfuerzo mayor, porque en el marco de la pandemia, como ustedes saben, hay mucha gente que ya ni siquiera va a los servicios porque resulta que al final tiene que pagar de su propio bolsillo. Ustedes han visto el drama del oxígeno, que aún lo seguimos viviendo. Y entonces hay muchísimo que hacer en este tema de cobertura, porque no solamente es cuestión de decir ya está asegurado, pero lamentablemente el seguro no le cubre todas esas cosas que necesita un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Finalmente, he pasado por alto el tema de las tecnologías de información porque creo que eso ya lo comenté anteriormente. Finalmente, este tema también es importante porque esto está en el marco de la discusión a propósito de la segunda vuelta electoral. En verdad, el presupuesto que se invierte en salud es extremadamente bajo en el país. Está alrededor del 3-4%, que es uno de los del PBI, que es uno de los presupuestos más bajos de la región de las Américas. Miren aquí lo que dice en la primera, en el 5.1. Lo que se necesita es que ese presupuesto sea entre 6 a 8.5 del PBI. Entonces aquí se necesita mucha decisión política, producir obviamente capital, hacer inversión para tener recursos suficientes y poder garantizar de que al menos 6 al 8.5% del PBI se dedique a salud. Algunos candidatos, como ustedes saben, ahora están proponiendo 10%. El problema es de dónde va a salir ese presupuesto, porque lamentablemente la fuente de recursos en nuestro país es escasa. El otro tema importante en el 5.2 es que al menos el 30% de lo que se asigna a salud, al menos el 30% debe ir al primer nivel de atención. Lamentablemente ahora, por diferentes circunstancias que no es el motivo de esta presentación, casi la mayor parte del presupuesto se va a los grandes hospitales y no al primer nivel de atención. Y entonces viene una pandemia como esta y nos hace pues pasar penurias, y ustedes creo que ya saben que el país es uno de los países donde ha golpeado más seriamente la pandemia. Yo les mostré cifras la semana pasada. Y el otro tema es la disminución rápida del gasto de bolsillo. Acá dice, por lo menos hay que disminuirlo por debajo del 20%. Recuerden que ahora las estimaciones son que el gasto de bolsillo está alrededor del 40%. Entonces la idea es que al 2030 por lo menos lo vayamos a reducir a la mitad, al 20%. Si es menos, mejor. Entonces esos son los grandes retos de esta gran política. Pero ¿cómo hay que operativizar? Porque el tema es fácil hacer una política, el tema es cómo la implemento, porque eso significa operativizar, cómo la implemento en el territorio, porque al final hay que operativizarlo en territorios concretos. Entonces aquí en la mano izquierda tienen más o menos cómo sería un ámbito local y alrededor están todas las instituciones, yo no las he contado, pero debe haber 13, 2, 4, 6, 8, 10, exactamente. Están los 13 sectores que son los que han ideado, escrito esta gran política multisectorial. Entonces, todos estos sectores deben finalmente coordinar a nivel operativo ya, no solamente nacional, regional, sino sobre todo a nivel local. Por eso dice aquí, para llevar intervención articulada sobre las condiciones de vida de la población. Esa es la idea. Ámbitos locales concretos, todos los sectores trabajando en la misma dirección. Y es en ese ámbito local donde hay que implementar el modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Y obviamente ese modelo lo que implica es que el MINSA y en las regiones pues se organicen
y aquí están en negrita los diferentes subsectores de salud. Arriba está el rol rector del ministerio, abajo está la seguridad social, sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales y los privados. Y la idea es que ellos todos se organicen en redes integradas de salud. Les mencioné la semana pasada que hay un acuerdo hasta ahora, hay fondos, hay préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y el país con sus propios recursos, además de estos préstamos, es que tiene como meta implementar 29 RIS a nivel nacional, una en cada una de las 25 regiones, más 4 en Lima. Recuerden que Lima está dividida en 4 DIRIS: Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur. Entonces ahí serían las 29 redes, que es el compromiso de implementar en el mediano plazo, al 2024-2025. Estamos en ese camino y ustedes van a ser parte de esa construcción cuando lleguen como serudistas y luego como residentes y luego como médicos. Van a tener que trabajar en estos temas. Espero que no me cause una mala... Ok. Entonces, el reto para la población, los gobiernos nacional, regional y local, y por supuesto para la sociedad civil, ¿cuál es el reto? Pero ese reto obviamente no va a ser un reto pasivo. El reto es que tienen que apropiarse de esa política. Y solo se van a apropiar de la política en la medida que nosotros, como personal de salud, seamos capaces de difundir esto que hoy día yo les estoy compartiendo, de tal manera que la población, los gobiernos regionales, locales, la sociedad civil, la misma población se apropie de la política y empiece a desarrollar el plan. Recuerden que después de la política viene el plan de implementación a través del Consejo Nacional, pero también, por si acaso, hay consejos regionales de salud en cada una de las regiones. Y además hay una institución que se llama el Comité Intergubernamental en Salud, donde se reúne el ministro con todas las regiones de salud y con todos los gobernadores de las 25 regiones. Y por supuesto con el grupo de trabajo multisectorial de los 13 sectores. Ellos tienen que ser capaces de desarrollar el plan de implementación. Y como ustedes ven aquí, ya el plan está implementado y lo que está aprobado y lo que necesitamos es llevarlo a la implementación. Entonces, cada uno de los sectores de las regiones tiene que actualizar sus planes concertados de desarrollo, porque ellos hacen planes concertados, al igual que los alcaldes, sus planes concertados distritales, para que todo el país finalmente se comprometa con su salud y de esa manera, sumando esfuerzos, no solamente las autoridades, los técnicos, la academia, sino la población, pues marchemos camino a esto, que obviamente si lo logramos implementar con éxito, vamos a lograr eso que hice al comienzo, Perú, país saludable al 2030. Es importante que haga mención a este artículo 16, porque es la primera vez que una política de esta envergadura nacional, sectorial, multisectorial en salud, aparte de definir los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales, los estándares para el cumplimiento y la provisión de servicios, aparte de poner los objetivos, estrategias, metas, programas, lineamientos, lo más importante es lo que aparece en la última expresión. Todo esto por primera vez, dice acá, tiene carácter vinculante para todos los que conforman el sector salud. En otras palabras, a diferencia de lo que se ha hecho en todas las normas antes de esta política que no eran vinculantes. ¿A qué me refiero con que no eran vinculantes? Antes el ministerio en su rol rector hacía una serie de normas, pero esas normas solo se cumplían en el Ministerio de Salud, no se cumplían en los privados, en la seguridad social, ni en la Fuerza Armada y Policial.
porque no eran vinculantes. Ahora, yo puedo apelar a esta última expresión que dice acá, tienen carácter vinculante, y entonces sí puedo entrar como rector en salud, como Superintendencia Nacional de Salud, puedo entrar a la Seguridad Social, puedo entrar a una clínica privada, al hospital de policía del ejército, y puedo ver si es que ellos están cumpliendo con lo que determina esta política. Entonces eso es importante también que lo relevemos, porque es la primera vez que se pone en blanco y negro el tema de carácter vinculante. Finalmente, quisiera ponerles esta lámina para que reflexionen ustedes. Esta es la última lámina, y jóvenes, la forma como les he visto participar estos días en estas sesiones sincrónicas, la forma como me escriben o me envían sus productos, sus archivos student, algunos con avances, otros ya con su certificado. Todo eso me hace pensar de que ustedes, si bien es cierto, por momentos se sitúan en la zona verde, en la zona de confort, es decir, están pendientes ahora en contexto de pandemia, obviamente, de su seguridad, pero tengo la impresión que ustedes en verdad pueden y deben avanzar hacia la línea o hacia el círculo azul. Porque realmente ustedes que están empezando o van a empezar una carrera profesional, estoy seguro que ninguno de ustedes quiere quedarse en la zona de confort. Todos quieren llegar hacia el éxito, a la zona de éxitos. Porque esta zona de éxito que está aquí en la parte azul es la zona de la autorrealización. Es la zona donde nuestra autoestima está en su más alto nivel. Pero para llegar ahí, como ustedes tienen que ver, tienen que pasar por la zona roja, que es la zona del miedo, la zona de la incertidumbre, la zona donde nuestras emociones, opiniones y creencias a veces no nos deja salir y nos encierra en nuestra zona de confort. Hay que atravesar esa zona de miedo y llegar a la zona de acción, de aprendizaje que está en naranja, porque es ahí donde está la realidad y los desafíos. Y todo lo que les he mostrado en estos días es como para retarlos a ustedes, porque creo que ustedes tienen el gran desafío, o van a tener el gran desafío de tener que ser los que finalmente se encarguen de hacer realidad, de que pasemos de la atención que hasta ahora está orientada en el motivo de consulta hacia el modelo de cuidado integral, obviamente en el marco de la gran política nacional multisectorial, y mejor aún en un trabajo a través de redes integradas de salud. Yo les invoco a que ustedes trasciendan los procesos de enseñanza-aprendizaje y pasen a ser parte de un trabajo más colectivo y no individual. Porque todo lo que les he mencionado a lo largo de estas 3 sesiones, entre AIEPI, modelo de cuidado integral y política nacional multisectorial en salud, todo esto se va a lograr en la medida que ustedes sean capaces de estar, como se dice, predispuestos, dispuestos a hacer trabajos en equipos multidisciplinarios, a aprender entre ustedes de la enfermera, del técnico sanitario, y a compartir no solamente conocimientos, actitudes y prácticas con ellos, sino vivencias en el día a día. Y ese es el reto que tienen ustedes. Tienen que tener además la predisposición no solamente de aprender. Creo que en estos momentos lo más importante, lo que nos ha enseñado la pandemia, es que tienen que aprender a desaprender. Desaprender la forma como antes estábamos aprendiendo y volver a nuevas formas de reaprender, porque a eso nos obliga lamentablemente la pandemia.
tienen que tratar de un poco pensar qué tipo de internado quieren. Si quieren un internado hospitalocéntrico o un internado que se proyecte hacia el primer nivel de atención. Conversaba ayer con colegas de la Universidad de San Marcos. Ellos ya van a implementar un internado muy orientado al primer nivel de atención para tratar de sacar, digamos, eso que nos envuelve a todos, ¿no? De pensar que solamente en el hospital está el conocimiento, que solamente ahí se puede resolver los problemas de salud. No, los problemas de salud se tienen que responder en aquellos ámbitos donde la gente nace, crece y se desarrolla, que es el hogar, la comunidad, los centros laborales, etcétera. Y ese es el reto. Entonces esta lámina sirve para reflexionar en ese sentido. Los invito a salir de la zona de confort, atravesar la zona del miedo, profundizar en la zona de acción y aprendizaje activo, de autoaprendizaje sobre todo, y disfrutar de los éxitos y fracasos en la zona azul, porque eso es parte de la vida de cada uno de nosotros y sobre todo de ustedes, los jóvenes. Creo que muchísimos años estamos hablando de una serie de cosas y yo creo que ya es tiempo de actuar y ese es el reto. Ustedes tienen que pasar del conocimiento a la acción. Así es que en sus manos dejamos de que el 2030 realmente el Perú pueda ser un país saludable. Gracias y dispuestos a escuchar sus preguntas, jóvenes. Espero que ahora se animen. ¿Quieren hacer preguntas? Si no hacen preguntas, yo lo dejaría ahí. No sé si el doctor Urbano ya está conectado. Sí, Miguel, ya estoy conectado. Carlos, entonces retoma. Yo estoy con un ruido aquí terrible de una construcción adyacente que me imagino se escucha a través del Zoom. Así es que retoma tú la conducción y yo estaré pendiente aquí para las preguntas que puedan hacer al final. Gracias. Ya, buenas tardes con todos. Bueno, yo voy a hablar un poco más de un tema probablemente más operativo, más ligado a la dinámica del trabajo, y obviamente yo rescato mucho de la exposición del doctor Dávila porque nos orienta a pensar que estamos nosotros en un tema bastante importante, ¿no? Porque la salud y la salud pública está en una situación actual de reflexión, de cambios, y estos cambios de todas maneras se van a dar, ¿no? Independientemente de la orientación probablemente de los nuevos dirigentes nacionales, porque realmente necesitamos cambios. No hay otra forma de pensar, sino que sí se requieren cambios profundos en el sistema de salud. Lo que yo les voy a mostrar son las herramientas que utiliza la estrategia IEPI a través del uso de formularios para la atención de casos. Los formularios son dos, ¿ya? Pero antes siempre esta lógica de darle un contexto a la presentación, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en el primer nivel de atención, ¿no es cierto? Acá siempre, de acuerdo ya a lo que han escuchado también, las redes integradas de salud tienen una puerta de entrada y se pretende que la puerta de entrada sea el primer nivel de atención. No que la gente se dirija directamente al tercer nivel de atención o al segundo nivel de atención, sino que el primer nivel de atención tenga un rol protagónico en la salud de la familia, en la salud de la comunidad, de la salud individual. Entonces no vamos a esperar o no deberíamos tener pacientes en un segundo y tercer nivel de patologías que pueden resolverse en el primer nivel de atención.
Ese es un elemento importante. Y entonces no esperamos ver más de repente en el Instituto Nacional de Salud del Niño resfríos, ¿no? Que ocurren cuando uno está atendiendo ahí. Y nosotros trabajamos actualmente ahí. Y bueno, cuando hemos hecho consultorio externo y todo, veían personas con una diarrea aguda sin deshidratación, un problema de un resfrío común, y le preguntamos, señora, ¿y de dónde viene usted? Yo vengo desde Villa El Salvador, yo vengo de San Juan del Lurigancho, es decir, recorrían media ciudad para atenderse por un problema que debía de atenderse en el primer nivel de atención. Por eso es que ese discurso de fortalecer el primer nivel de atención se ha dado durante mucho tiempo, pero a propósito de esos magros presupuestos que se le daban al sector, nunca se ha podido desarrollarlo. Por eso es que es necesario, y ustedes van a ser testigos en los próximos años de una transformación probablemente ya ligada más a la realidad que nosotros tenemos y que la pandemia ha desnudado, de poder convertir el primer nivel de atención en el centro de la salud de la persona, la familia y la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, logran niveles como se dan en Europa, ¿no? El primer nivel de atención, ¿no es cierto?, está ahí muy bien representado. Hay la Asociación de Atención Primaria de Salud de España, por ejemplo, tiene los mejores representantes de la salud, ¿no? Y ahí no hay que, sino el mismo nivel de los que tratan en los problemas de patologías complejas, ¿no? Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer, la estrategia propone es utilizar un esquema de trabajo en la cual ustedes preguntan por qué problema ha venido el niño, pero después de preguntar por eso, independientemente de lo que venga, siempre verificamos 6 signos de peligro, evaluamos los síntomas principales, ¿no? Estos son los principales porque a través de las encuestas que se han hecho en todos los establecimientos de salud, tanto públicos, privados, sanidades y todo, al preguntarse en la puerta del hospital por qué lo trae a su niño, los principales dicen no, por tos, por qué viene por diarrea, por qué viene por fiebre, por tos, por diarrea, por fiebre, y ustedes tienen un 70% de que vienen por estos síntomas. Por eso es que se ha evaluado esto, porque si el paciente viene por un problema de piel y nosotros empezamos a explorar por síntomas principales, de repente también tiene tos, tiene diarrea o tiene fiebre. Entonces, por eso es que no debemos fijarnos solamente en el problema que tiene el niño, porque estaríamos solamente quedándonos con el motivo de consulta, que ya les he dicho no es la mejor manera de atender. Obviamente después verificar, ¿no?, si es que el niño está desnutrido, si tiene anemia, si están sus vacunas completas, si tiene problemas de alimentación y otros problemas. Esto nos permite hacer un diagnóstico, una clasificación de lo que tenemos que hacer, si dar tratamiento en el hogar, tratamiento específico con un medicamento, o derivarlo, ¿no? Y entonces acá hay que cumplir con ciertas condiciones que nos van a permitir, si se trata de la María Verde, integrarlo al hogar para que pueda darse los medicamentos orales o tratar la infección local, cómo alimentarlos, qué fluidos darle, etcétera, etcétera. Pero si ya tenemos que referirlo, hacer una buena hoja de referencia, basándonos bien en nuestra evaluación que hemos hecho acá, y cuando llega acá, no nos digan, mire, este doctor nos ha mandado este problema, pero no es para acá, sino los mando o los refiero porque realmente ese paciente necesita atenderse en otro nivel porque tiene una patología que tiene cierta complejidad o es compleja realmente. Entonces esta es la primera parte, ¿ya? Entonces, atendiendo que nosotros vamos a estar ubicados acá, entonces en esta parte que nos ubicamos, acá está todo el esquema básicamente, y entonces la estrategia propone unas herramientas, y bueno, ya les he dicho que este es un proceso en el cual el médico, el interno, el residente, empieza a preguntar y observa por qué lo trae el niño, ¿no es cierto? Pregunta, lo observa, va a evaluar, es decir, va a examinar, luego de ahí va a hacer una clasificación, un diagnóstico, y va a determinar si requiere referencia, y si no requiere la referencia va a dar tratamiento, o si requiere referencia va a dar un tratamiento como para que vaya avanzando el tratamiento cuando el paciente está desplazándose a otro lugar. También va a aconsejar a la madre o al acompañante de ese paciente, y en caso de que este tratamiento
sea para un problema no muy complejo, ¿no es cierto?, va a indicarle también cuánto debe devolver. ¿Cuándo debe devolver? Por dos condiciones. ¿Cuándo debe devolver para el control y cuándo debe devolver inmediatamente? ¿Qué quiere decir esto? Yo le digo, señora, mire, vamos a darle este medicamento a su niño, este tratamiento va a ser por 7 días o por 5 días, vamos a decir, si es que es por 7 días una neumonía, si es que es por 5 días una, eh, digamos, un tema de tipo Shigella, ¿ya? Una disentería. Pero yo le voy a decir, señora, mire, usted lo va a traer a control en 2 días, ¿ya? Pero lo va a traer inmediatamente si presenta esto y esto. O sea, le tengo que dar, si es que el niño no lacta, no come, vomita todo, convulsiona, ¿no? Es decir, yo tengo que decir cuándo debe volver inmediatamente y cuándo debe volver a su control. Tengo que ser bien específico. Entonces, en el tema de el tratamiento de los pacientes, no solamente recetar, ¿no? Es todo esto, es todo esto. Y a veces uno se concentra en dar la receta, ¿no? Es prácticamente un 5% de todo lo que requiere para hacer un buen proceso de atención del caso. Para ayudar a este proceso de atención del caso, ¿no? Acá se hace un resumen, porque ustedes lo puedan entender. Todo niño de 0 a 4 años, 11 meses de edad, que concurre al establecimiento de salud de primer nivel, a donde van ustedes a empezar a trabajar, porque ustedes no van a empezar a trabajar en el hospital, pueden informarse, pueden creer ahí que el hospital es su mundo, pero cuando ustedes terminan, ustedes lo mandan al primer nivel a empezar. Y ahí entonces empiezan a tener problemas porque ustedes piensan que trabajar en salud es trabajar en el hospital, ¿no? Nosotros hemos trabajado en primer nivel, el doctor Dávila y yo trabajamos, por ejemplo, inicialmente en Huancavelica. Yo vine acá a Lima y trabajé en Cono Norte, en Comas. De ahí llegué al Hospital del Niño y bueno, y me quedé en el Hospital del Niño, ¿no? O sea, de ahí ya no he salido, pero después he salido por otras razones. Ya fui a San Borja, fui al Hospital de Villa El Salvador a organizar los servicios. Entonces, pero la experiencia que uno tiene en los 3 niveles de atención ayuda mucho para saber qué es lo que se hace en cada lugar. Entonces, lo que se hace cuando viene un niño que concurre al establecimiento de salud, se le evalúa, ¿no es cierto? Se verifica si hay signos de peligro, se pregunta por los síntomas principales. Si es que el niño informa de algún síntoma principal, se indaga más, o sea, empieza a preguntarse más sobre, ¿tiene tos? Sí. Entonces, si no tiene tos, paso al siguiente, pero si tiene tos, digo, ¿tiene tos? Sí, ¿hace cuánto tiempo? ¿Es de noche? ¿Ocasiona vómitos con la tos? Es decir, voy a indagar más, ya empieza a trabajar ahí el tema del conocimiento semiológico que yo tengo. Preguntar por la alimentación del niño, verificar su estado de nutrición, anemia, vacunación y comprobar siempre si hay otros problemas. Siempre hay otros problemas, siempre, siempre. Cuando uno pregunta, después de estar preguntando todo, señor, ¿algún problema? Y a veces las mamás no quieren hablar de cosas que aparentemente las pueden o se sienten temerosas, ¿no? Me acuerdo mucho que estaba examinando a un paciente y terminando le digo, señor, ¿algún otro problema? Y la señora, como entre duda de decirme o no, me dijo, sí, doctor, mire, quiero que le vea su manito. Y sus manitos estaban con unos guantes, ya unos guantes cerraditos, no eran esos que son independientes de cada dedo, sino estaban cerraditos. Y al sacárselo ese niño tenía una polidactilia. ¿Ya? Entonces era un problema, por supuesto, pero si no le preguntaba, nunca hubiera sabido. ¿Y cómo podíamos ayudarla, no es cierto? Entonces, ese es un elemento sumamente importante. Luego es clasificar las enfermedades, diagnosticarlas, clasificarlas, a dónde voy a referirlo, etcétera, etcétera. Ese sistema codificado de colores que ya ustedes lo han visto. Si no necesita referencia urgente, ¿no? O no es posible, porque a veces ustedes van a trabajar en lugares en los cuales no tienen una ambulancia, así como acá que agarran, llaman a la ambulancia y ya hay que llevar al paciente, ¿no? A veces tienen necesidad de una referencia y no es posible referirlo. Entonces hay que decidir qué es lo que hay que hacer. Vamos a decidir el tratamiento necesario, ¿no es cierto? Vamos a dar el tratamiento. Una vez que decidimos el tratamiento, damos el tratamiento. Puede ser necesario administrar la primera dosis de medicamento en el consultorio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aconsejar a la persona que está a cargo de la niña y el niño, ¿no?
cómo va a alimentarlo, cómo va a darle lactancia materna, si es que esta es una práctica que la tiene actualmente, resolver problemas de alimentación, cómo dar líquidos, cuándo regresar, ¿no es cierto? Inmediatamente o al control, como yo les había dicho, y aconsejar a la madre hacia su propia salud. Hay que preguntar también cómo se encuentra usted, señora, cómo está, qué problema tiene, ¿no? Esto lo voy a comentar más adelante. Y luego, lógicamente, la atención de control, es decir, cuándo va a regresar, ¿no es cierto? Entonces hacemos un control a ese niño o niña que regresa, lo reevaluamos para determinar cómo evoluciona y si es que han aparecido otros problemas nuevos. Entonces, esa es la lógica cuando nosotros decimos que no es necesaria su referencia, ¿no? O tampoco es posible, entonces tenemos que trabajarlo. Pero si es necesaria su referencia urgente, hay que identificar un tratamiento para la urgencia. Por ejemplo, puede ser necesario que le tengamos que poner inmediatamente una vía, poner un antibiótico, un analgésico, etcétera, ¿no es cierto? Y de ahí empezar a referirlo, ¿no? Lógicamente, tenemos que hacer ese tratamiento urgente, explicar a la persona que está a cargo de la niña o niño que necesita referencia, a escribir la hoja de referencia. Recuerden, lo que ustedes escriben acá en esta hoja de referencia va a tener de alguna manera un valor legal. Es muy importante, muy importante siempre la hoja de referencia. La importancia en poner la fecha adecuadamente, la hora, qué medicamentos ha recibido, cuáles son los diagnósticos, etcétera. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Tranquilizar a la madre, a la persona que está a cargo, ayudar a resolver los problemas manifestados y dar instrucciones, ¿no es cierto?, cuando se está en el trayecto al hospital. Y esto en el trayecto al hospital lo digo, ¿por qué? Porque no vamos a estar en Lima cuando hagamos nuestro serum. Ustedes piensen en la parte ya, digamos, laboral que van a tener ustedes de acá un par de años probablemente. Cuando uno está en provincia, no tenemos a veces la movilidad que traslade al recién nacido o al niño hacia un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Entonces, tenemos que asegurarnos de que en el trayecto vaya bien, vaya bien. Hace muchos años atrás, estoy hablando cerca, me acuerdo del año 96, hicimos un trabajito con la gente de Huancavelica sobre mortalidad infantil y resulta que de los niños que habían fallecido, un grupo menor había fallecido en el establecimiento de salud local, otro grupo había fallecido en el establecimiento de salud de la referencia y otro no sabíamos dónde había fallecido. O habían fallecido en su casa, pero gran parte de ellos habían fallecido durante el traslado. Entonces el traslado es un tema crucial. Hay cursos sobre cómo referir a los pacientes, sobre todo si son neonatos. Ese es un tema crítico. Sigamos. Entonces aquí tienen ustedes el formulario de registro para el niño de 2 meses. Es muy cargado, solamente voy a darles una referencia. Si viene el niño, nosotros tenemos que tomarle el nombre del recién nacido, ¿no es cierto? Cuándo ha nacido, su fecha de nacimiento, su edad, ¿no es cierto? De repente la temperatura, peso, circunferencia cefálica, etcétera, ¿no? Pero a veces en el centro de salud donde nosotros estamos, y si es que sobre todo cuando no estamos haciendo un serum, el niño no viene todavía, sino viene la madre y viene a dar a luz. Entonces, con este mismo formulario uno puede ir trabajando con ella, preguntarle el nombre de la madre, la edad, en años de la madre, el peso de la madre, la talla, presión arterial, etcétera, los antecedentes obstétricos y los signos de riesgo. O sea, si es que yo tuviera alguno de estos signos de acá, voy a ponerme en alerta, porque voy a tener que preguntarme si esta paciente da luz aquí en mi establecimiento de salud, ¿hay riesgo de mortalidad o debo referirla? Si yo no tengo condiciones, yo debo referirla. ¿Ya? Por eso es que es importante determinar cuál es un elemento importante. Por ejemplo, si es una mujer de 15 años, de 14 años, ¿no? Si tiene más de 18 horas con ruptura prematura de membranas, ¿no? O que tenga, pues, digamos, antecedentes de hipertensión no controlada, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas debo de tener en consideración. Luego, si es que nace el niño, vamos a tener que ver la condición al nacer, ¿no es cierto? Si es que respiró espontáneamente, cuándo ha sido su frecuencia cardíaca, si está cianótico, pálido, si ha habido líquido meconial, o estado vigoroso, o deprimido, etcétera, si se requirió maniobras de reanimación, cuál ha sido el Apgar, etcétera.
Entonces, ¿no? Y si es que nace también, lógicamente, este es un momento, en el momento del parto mismo, yo debo evaluar también el riesgo al nacer, ¿no? Si, cuál es su peso de ese recién nacido, ¿no? Es macrosómico, mayor de 4.000 gramos, menos de 2.500. ¿Cuál es su edad gestacional? Menos de 37 semanas, estamos hablando de un pretérmino, ¿no? O más de 42 semanas, estamos hablando de un postérmino. Si es pequeño para la edad gestacional, adecuado, grande. La temperatura rectal, de repente veo que no se puede medir porque hay digamos, un problema a nivel del ano, ¿no? Un ano imperforado. Entonces, todas estas cosas son lo que nosotros podemos ver. Y así el paciente ha nacido bien, la madre no ha tenido problemas del embarazo, su condición al nacer ha sido buena, él se va a su casa y de repente regresa dentro de los 2 meses, o sea, entre los 0 y los 2 meses, ¿ya? Y entonces voy a recibirlo, voy a poner su nombre, la fecha de nacimiento y esa edad. Vamos a decir que tenga 20 días. Entonces ya no voy a utilizar el ítem 2, ni el ítem 3, ni el 4. Me voy de frente al ítem 5. Entonces voy a evaluar al bebé enfermo, ¿no? Y voy a ver si es que hay una infección grave o infección local. Voy a ver si es que hay diarrea, alimentación y nutrición, verifico los antecedentes de vacunación, etcétera, y otros problemas. Vamos a ir ampliando esto, ¿ya? También, si este es el formulario de registro para el menor de 2 meses, este es el formulario de registro para el niño de 2 meses a 4 años de edad. Recuerden, estos formularios no son parte de la historia clínica, ¿ya? No son parte, ustedes no lo pueden encontrar en la historia clínica, ¿ya? Por si acaso. Lo que ustedes pueden hacer es coger este formulario de registro que también está en los, digamos, dentro del software de JPI y puede imprimirse, y agarro y lo pongo al costado de mi mesa de trabajo, y entonces yo tengo al lado izquierdo, por decir, ¿no? Para el menor de 2 meses y al lado derecho de 2 a 4 meses. Entonces me sirven de guía para yo escribir en mi historia clínica. Yo voy a ir escribiendo en mi historia clínica si es que tengo una historia clínica manual. Pero si ahora, como hay en muchos lugares historia clínica, digamos que se escribe a la computadora, tendré que ir señalando los datos que están ahí, ¿ya? En el caso del niño de 2 meses a 4 años, el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Su nombre del paciente, la fecha, la edad, el peso, la temperatura, qué problemas tiene el niño, si es una primera consulta o si es una consulta de control. Verifico siempre los signos de peligro, que son estos 4, y si es que está, yo debo de poner un check acá, pongo sí. Si yo pongo sí, entonces acá, ¿no es cierto? Aquí, si yo pongo sí, lo que va a ocurrir es que este paciente va a tener que ser evaluado rápidamente por todo esto, porque al tener un signo de peligro, tiene un riesgo de morir, tiene un riesgo, digamos, y tiene necesariamente que ser hospitalizado. Estos signos han sido tomados de varios trabajos de campo y tienen sensibilidad y especificidad, ¿no? Antes, y bueno, y extrañábamos esos tiempos cuando habían los grupos de alumnos que venían al Hospital del Niño y trabajamos con ellos. Bueno, yo estoy desde el año 96, creo, en la universidad. Entonces, veníamos, hacíamos con ellos prácticas y cuando revisamos las historias clínicas, el 90% de los niños que estaban hospitalizados habían tenido alguno de estos signos. Por eso es que le digo que es importante siempre preguntar esto. Bueno, si no tienen esto o si lo tienen, igual pasamos y vamos a preguntar por tos o dificultad para respirar. Podemos decir hace cuánto tiempo. Me dice 3 días. ¿Puedo preguntar otras cosas más? Por supuesto. Cosas que agreguen valor, cosas que nos sirvan. ¿No es cierto? Señora, ¿tose de día o tose de noche? El que tose de noche generalmente hay una tos espasmódica asociada, por ejemplo, a problemas obstructivos bronquiales. ¿Es una tos productiva o es una tos seca? Entonces, son cosas que nos puedan ayudar, ¿ya? Pero lo que no debemos dejar de hacer, y eso ustedes lo han visto en los ejercicios, es contar las respiraciones por minuto, ¿ya? Ahí hay varios ejercicios que yo extraño mucho la parte presencial porque nosotros hacíamos que cuenten y muchos de los alumnos cuentan en los niños en 15 segundos se multiplican por 4. Eso no es válido para un niño pequeño. Los niños tienen una respiración irregular a veces, entonces es necesario contar en los 60 segundos. Y tengo que saber si tiene respiración rápida o no.
¿Y cómo sé si es que es respiración rápida o no? ¿No es cierto? Entonces, a ver, de repente está el chat. ¿Cuáles son los límites de frecuencia respiratoria aumentada para considerar respiración rápida en un niño menor de 2 meses, entre 2 meses y 1 año, y entre 1 año y 4 años? ¿Cuáles son el límite? ¿Cuál es el límite mayor? Es decir, si es que es tanto a más, sí es respiración rápida, o yo lo considero un taquipneico. Entonces, menor de 2 meses a 1 año, y de 1 año a más, hasta los 4 años, ¿no? Entonces, ustedes deberían responder acá, porque si yo tengo un niño, por ejemplo, por decir que tiene 6 meses, ¿no? Y yo cuento respiraciones por minuto que sobrepasan el límite que yo tengo para esa edad, entonces digo respiración rápida y hago acá un círculo. Además, observo si es que está respirando bien, si tiene tiraje subcostal. Escucho si tiene estridor, escucho si tiene 6 sibilancias. Y acá, para esto, puedo utilizar mi estetoscopio, puedo utilizar todos los instrumentos que yo tengo para poder descubrir todos los signos que están acá presentes. Es importante saber si es que es el primer episodio o si es un episodio recurrente. Con estos datos que yo recoja acá, en esta zona de acá donde dice clasificar, acá yo voy a poner en esta parte blanquita, voy a poner en este espacio en blanco, voy a poner, por ejemplo, síndrome obstructivo bronquial, ¿no es cierto? ¿Requiere referencia? No requiere referencia, voy a darle tratamiento. ¿Y el tratamiento dónde lo pongo? En la parte posterior, en la espalda de esta hoja. Igual, si tiene diarrea, lo que yo debo preguntar es ¿hace cuánto tiempo? Y si hay sangre en las heces, porque acá ¿hace cuánto tiempo? Me va a determinar si es una diarrea persistente o es una diarrea aguda, y si hay sangre en las heces me va a servir para determinar si tengo yo un problema de disentería o no. Y después evaluar los signos de deshidratación. Entonces es diarrea, ¿no es cierto? Aguda, con deshidratación o sin deshidratación, diarrea más de 14 días, diarrea persistente, con deshidratación o sin deshidratación. Entonces yo voy colocando acá mis diagnósticos y voy diciendo qué cosa es lo que voy a hacer en la parte posterior. Igual, acá sí quiero que tengan en consideración lo siguiente. Cuando yo pregunto por fiebre, ¿no es cierto? Hay 3 condiciones que me dicen si es fiebre o no, determinada por el interrogatorio. Es decir, yo le pregunto a la mamá, señora, ¿su niño ha tenido fiebre? Sí, doctor, anoche ha tenido fiebre. Ah, me dice que ha tenido fiebre. Yo tengo que creerle a la mamá. En ese momento yo le tomo y tiene 37 grados. No tiene fiebre, digo yo. Tienen ustedes que tener en consideración que consideramos en IEPI si hay fiebre cuando ha sido determinada por interrogatorio, o si se nota al tocarlo, o si tiene temperatura de 37.5 más. Ejemplo, paciente que está esperando la consulta o ha venido, le ha tomado la temperatura, la técnica, pone en la historia clínica que tiene 37 grados, y al momento de que entra y uno lo empieza a examinar, lo siente caliente, completamente caliente, o sea, se nota al tocarlo. Señorita, por favor, vuelva a tomar la temperatura, 39. Es decir, si yo lo tengo, está caliente, ese chico tiene fiebre. Si la mamá me dice que ha tenido fiebre en la noche, tiene fiebre, ¿ya? O sea, nosotros hemos tenido casos muy dramáticos de que la madre venía y decía que tenía fiebre y nosotros le tomamos la temperatura y decía, no, señora, no tiene fiebre, debe tal o cual cosa. Volvió una vez, volvió 2 veces. La tercera vez que volvió, ese chico estaba convulsionando, punción lumbar, meningitis. Entonces, siempre hay que creerle a la madre. Por eso IEPI dice, ¿tiene el niño fiebre? Determinada por interrogatorio, si se nota tocarlo o si tiene temperatura de 37.5 más. Y luego determinamos si es una zona de riesgo o no. Hace 1 mes, 2 meses atrás, creo que en algún lugar de acá de uno de los conos de Lima, empezaron a tener casos de dengue. Niño que me viene de ahí, sé que han habido casos de dengue, es una zona con riesgo, pero puede ser que sea una zona sin riesgo, ¿no es cierto? Entonces las enfermedades metaxénicas están asociadas siempre a fiebre y es importante, ¿no? Después, saber si es que hay fiebre asociado a lo que llamamos acá rigidez de nuca. Fiebre más rigidez de nuca, yo tengo una meningitis a vista. Fiebre y alguna erupción cutánea, enfermedad febril eruptiva. ¿Cuál es esta enfermedad febril eruptiva? ¿Son vesículas? Varicela. No, son erupción maculopapular no vesicular, ¿no? Y además todos corizas de ojos enrojecidos, sarampión. Entonces, te das cuenta, yo voy a ir dando, de acuerdo a eso, ciertas condiciones. Eso están todos todo está dentro de lo que nosotros hemos, se ha colocado dentro de todo lo que es la IEPI-ICAT. Problema de oído, problema de garganta,
¿no? Acá, ¿por qué se puso problema de garganta? Una de las cosas más frecuentes que se ven es que gran cantidad de el uso inapropiado de antibióticos es porque hay problema de garganta. Y lo que generalmente se observa es que hay una garganta eritematosa, pero no una garganta con exudados blancos, ni un ganglios crecidos y dolorosos, o petequias en el paladar, etcétera. Yo digo, cuando tengo eso, tengo yo una faringoamigdalitis purulenta, ¿no? O supurada, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Una FAPA, dice, faringoamigdalitis purulenta aguda, dice, FAPA, me ponen, pero no, pues, o sea, la gran mayoría de los problemas de garganta en los niños son garganta eritematosa, sin signos de exudado, o sea, una faringitis viral. Verificamos también de nutrición y anemia, lógicamente, si nosotros vemos un niño demasiado, ¿no? O sea, que es adelgazado completamente, y eso ustedes en provincia lo van a ver con seguridad, ahora que, digamos, la pobreza se ha incrementado, con seguridad que va a volver a verse como lo vimos en algún momento nosotros. Acá determinar si tiene palidez palmar, esto sí ha cambiado, porque la palidez palmar era un signo que nosotros podíamos utilizar cuando estábamos trabajando en el campo y no teníamos la condición de tener hemoglobina, como ahora se tiene, ¿no? Todos los centros de salud tienen para usar hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos trabajar bajo el criterio de, digamos, eh, el valor que me da la hemoglobina, que sea menor de 11, ¿no? Verificar si hay edema en ambos pies, porque esto está relacionado con kwashiorkor, determinar el peso para la edad, ¿no es cierto? Si es menor de 2 desviaciones estándar, entre 2 y 3 desviaciones, entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar, o por encima de 2 desviaciones estándar. Eso me va a dar la tendencia, ¿no? Si es una tendencia hacia arriba, estacionaria, o hacia abajo. Y eso me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Después verificar los antecedentes de vacuna. Esto también, como le dije, como ya había señalado también el doctor, tiene una actualización ahora, ¿no? Y después evaluar la alimentación, si el niño está anémico o no. O sea, es decir, evaluar este párrafo chiquito que ustedes ven acá ha sido motivo de trabajo y de más de una tesis, solamente con esto, porque en la evaluación de la alimentación hay una gran debilidad, sobre todo de parte del personal de salud, ¿no es cierto? Cuando yo pregunto, ¿usted le da pecho a su niño o niña? Si me dice sí, si le da pecho, ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día dice la norma de alimentación del niño? ¿Saben ustedes cuántas veces debe darse el pecho durante el día? ¿Y en la noche cuántas veces debería de haberle dado? Eso está escrito. Eso es un dato técnico que ustedes tienen que saber. Y si ya come el niño, ¿no es cierto? ¿Qué comió? ¿Qué cosa se le dio? ¿Una sopita, un caldito? ¿O come una papilla? ¿Come un alimento sólido aplastado? ¿No? ¿Cuántas veces come al día? ¿No es cierto? ¿Cuánto es el estándar? ¿No es cierto? Digamos, 5 comidas al día. Por decir. ¿Cuántas veces? ¿Qué usa para darle de comer al niño? Y si toma biberón. ¿Y de qué tamaño son las porciones? Si es un platito chico, de repente le doy yo de mi mismo plato, ¿no? Y él no come su propia ración. ¿Quién le da de comer? ¿No? Es la mamá, a veces el hermanito, o sea, todas estas cosas tienen que ver, y esto durante esta enfermedad, ¿hubo algún cambio en la alimentación del niño? Acá lo que estamos preguntando, cuando hubo algún cambio en la alimentación del niño, yo no estoy preguntando si es que dejó de comer o no, porque si está enfermo seguramente va a dejar de comer, sino en que el cambio, si yo lo he hecho, está enfermito, mira, está con diarrea, hay que darle pura agüita, yo estoy haciendo el cambio, cuando yo debo de seguirlo alimentando normalmente. Entonces, eso es lo que busca descubrir esto, ¿ya? Y como le digo, evaluar otros problemas es siempre importante preguntar. Bien, por ejemplo, ¿no? A ver, acá hay un caso rápido, ¿no? Para simplemente darles una idea de cómo es esto, ¿no? Es un niño que se llama Andrés, 8 meses, Andrés, 8 meses, la fecha de hoy, ¿no? El peso, no tengo acá el dato, pero yo lo voy a pesar, le voy a tomar la temperatura, ¿eh? ¿Qué problema tiene el niño? 4 días con tos y fiebre. ¿Qué problema tiene el niño? Tos y fiebre. Vamos a asumir que es primera consulta. Verifico si hay signos de peligro. Empiezo a preguntarle a la mamá, señora, Andrés puede lactar, está tomando bien el pecho, tiene 8 meses, ¿no? ¿Está comiendo bien? Sí, doctor, sí. ¿Vomita todo? Es decir, no es vomita, es vomita todo. Quiere decir que no solamente es un vómito, sino que toma agua, vomita. Toma leche, vomita. Doctor, ¿sabe qué? Yo lo llamé al doctor que lo atiende y me dijo que le dé un jarabe y vomita. Ese es vomita todo. O sea, vomita repetidamente.
Cuando yo pregunto si tiene convulsiones, yo voy a tener que adaptarme a la situación en la cual estoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos lugares del país, ¿no? Le llaman ataques, ¿no? Entonces no hablan de convulsiones. Sí, doctor, le ha dado ataques, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir captando lo que es ya la práctica de, digamos, de la operatividad de trabajar con todo tipo de pacientes, todo tipo de público, ¿no? Todo tipo de nivel social. Letárgico comatoso, yo no lo voy a preguntar, pues se acuerdan del video del morenito que estaba ahí, no, letárgico comatoso, no, yo tengo que, por eso el verbo es verificar, verifico, no sé si está letárgico comatoso, y de acuerdo a eso doy acá un tema, ¿no es cierto? Entonces, tiene 8 meses, yo pongo 8 meses acá, ¿no es cierto? Entonces tiene tos, yo agarro, tiene tos, ¿hace cuánto tiempo? 4 días pongo acá, ¿no es cierto? ¿Cuánta frecuencia respiratoria? Y toma 56. No tiene tiraje subcostal, ni sibilancias, ni estridor, ¿no? Ya está. ¿Cómo lo clasifica? O sea, simplemente tiene respiración rápida. Tiene 4 días con tos y fiebre y tiene 56 por minuto. ¿Tiene respiración rápida o no? ¿Ustedes marcarían eso, sí o no? A ver, alguien que me conteste, por favor, para descansar de tanto hablar. ¿Tiene respiración rápida? ¿Cuánto es la respiración rápida? Ajá, ya está Rodrigo, Carol. ¿No? Están contestando de que sí tiene respiración rápida. Entonces, Rodrigo Caro, ¿cuál es el límite de la respiración en un niño de 8 meses? O sea, ese niño que va de digamos, de 2 meses a un año. ¿Cuánto es la 50? Muy bien, Rodrigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, entonces así es como trabajamos. Esto es la operatividad. Yo tengo un dato, pero ese dato no me vale si no tengo el estándar. O sea, yo trabajo en base de estándar, ¿no? Le puedo preguntar en este momento qué hora es, ¿no? ¿Qué hora es? ¿No es cierto? Entonces ustedes me dicen las 4:23. ¿Es temprano o tarde? ¿No? Entonces yo le puedo decir si es que la clase era de 3 a 5 y yo estoy entonces dentro del rango que me piden estar, ¿no es cierto? Porque si entro a las 5, más de las 5, si entro antes de las 5 también, o sea, no hay dato que no tenga que relacionarse con el estándar. Si ahí no hay un estándar, los datos no van a ser simplemente referenciales. Entonces yo acá digo, no, este paciente tiene una respiración rápida, tiene fiebre, de repente vuelvo a examinar nuevamente. ¿Por qué? Porque acá hay otro tema importante. De repente yo no he sido capaz de poder encontrar el gol estándar para decir que es la neumonía. ¿Cuál es el gol estándar para decir que es una neumonía, digamos, desde el punto de vista semiológico? No, no estoy hablando de gol estándar porque me hace una radiografía, ¿no? Desde el punto de vista semiológico, ¿yo qué esperaría encontrar si es que yo quiero decir que es una neumonía? ¿Qué esperaría encontrar en este paciente? A ver, contesten, por favor. ¿Puedes dar un poquito de agua? Eh, ¿Qué dicen? Ya, pero está bien, pues tú tienes tos, correcto, ya tienes tos ahí, tienes respiración rápida. Puede ser que no tengas tirajes, pero ¿qué puedes encontrar? O sea, como un elemento a la auscultación. Ya, perfecto, ¿cierto? Carly, Nicole, Carol, ¿no? Alejandra, sí, pues, entonces, pero te das cuenta, o sea, eso es lo que entonces yo tengo, pero ¿qué es lo que pasa? El uso del estetoscopio requiere también pericia clínica, es decir, requiere muchas formas, muchas veces de utilizarlo. Cuando ustedes lo utilizan con un adulto, ¿qué les piden que haga para que puedan escuchar mejor? ¿Qué le dicen a la persona? A ver, eh, ¿qué le dicen para que ustedes puedan escuchar mejor el sonido que ustedes quieren escuchar? Que inhale, que respire, ¿no es cierto? Ya. Tú tienes un niño de 3 meses que tiene tos y fiebre. O este niño de 8 meses, Andrés, a la mamá de Andrés que le dice, señora, dígale por favor que respire. ¿Es posible? Dicen, ¿qué tendría que hacer? ¿Dejarlo a la oreja para que llore?
¿Se dan cuenta? O sea, para eso se necesita pericia clínica. ¿Qué puedo hacer yo? Imagínense que yo le pongo la mano en el tórax, en la parte anterior, y pongo el diafragma de, obviamente el diafragma del estetoscopio en la parte posterior, y hago una compresión lenta y profunda, ¿no? Perdón, lenta y sostenida, suave, ¿no? Lenta, sostenida del tórax. ¿Qué hace por reflejo el niño? Toma aire. Vuelvo otra vez y voy así explorando varias áreas. Puedo encontrar ahí, sí, de repente, crépitos o subcrépitos, que no es lo mismo que ponerle el estetoscopio en el tórax y esperar que simplemente haga un grito por ahí, ¿no? ¿Entienden? Entonces, esa es una cosa importante. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad de los signos, la auscultación eh, no es tan efectiva si el personal no está entrenado. ¿Ya? Vamos a hablar otro. En el caso, por ejemplo, de esta paciente que llega a la emergencia porque tiene diarrea, fiebre, perdón, diarrea, tiene diarrea con sangre, fiebre y vómitos, ¿no? Desde hace 3 días. Lo evalúan, pesa 8 kilos 400, está letárgica, presenta ojos hundidos y signo del pliegue que regresa lentamente. ¿Cómo lo clasifico? Yo ya pasé esta parte de acá, su nombre y todo esto de acá, he visto que no tiene signos de peligro, no tiene todos, la mamá me ha dicho y yo digo tiene diarrea. ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, acá tendré que poner 3 días. ¿Hay sangre en las heces? Sí. ¿Bien? Ya. Entonces, si yo tengo que hace 3 días tiene sangre en las heces, yo digo, ¿cuál es el diagnóstico hasta aquí? ¿Cuál sería el diagnóstico? Vamos, vamos. Nicole, Alejandra, ¿cuál es el diagnóstico? A ver quién otro más participa. Disentería, ya, está bien. Entonces, Alejandra dice, Alexandra dice disentería, Tracy también dice disentería. Ya, esa es una parte del diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tendría también tener en consideración si está deshidratado o no. Entonces, hasta aquí yo tengo una parte. Esta es una disentería, pero ¿está acompañada de deshidratación o no? Porque a veces la disentería no mata, pero la deshidratación, de acuerdo a la severidad, sí puede matar, ¿no es cierto? Ustedes no han visto la epidemia del cólera en el año 91, estaba haciendo mi recitado en el niño, y hubo la epidemia del cólera, y entonces ahí vimos niños completamente deshidratados que venían, le dábamos de alta porque al principio no sabíamos manejar bien y venían a las 2 horas más deshidratados. Una sola deposición era bastante intensa. Entonces yo digo acá, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? A ver, digo, ya, está letárgico. Ah, está letárgico, que acá está. Entonces, yo marco, letárgico. Ah, ya, ¿qué más tiene? Ojos hundidos. Ya, si yo tengo duda, ¿qué haré? La lectura está, que ustedes han estado leyendo, si lo han leído. Ah, si es que yo tengo dudas si tiene los ojos hundidos, ¿a quién conoce más al niño? La mamá. Pues, señora, ¿se le han hundido sus ojitos? Sí, doctor. Perfecto. Ojos hundidos. Ya está. Signo de pliegue. Hago la maniobra de signo de pliegue que ustedes han visto en los videos, ¿no es cierto? Y veo que el pliegue regresa lentamente. Ya está. Entonces tengo que es una disentería con deshidratación, ¿no es cierto? Pero yo digo, quiero estar seguro. Voy a mi cuadro de clasificación, ¿no es cierto? He preguntado hace cuánto tiempo si hay sangre en las heces y he clasificado de acuerdo a la exploración que tengo de los signos de diarrea y digo, es una deshidratación, pero además tiene una disentería. Entonces yo diré acá, ¿no es cierto? Diarrea aguda con, perdón, acá es disentería con deshidratación. Acá yo me he equivocado, ¿ya? Lo he hecho hoy día, discúlpenme si me he pasado, pero acá es disentería con deshidratación, ¿ya? Bien, entonces ahí es ese. Y después el otro, si tiene fiebre, ya les he explicado, etcétera, ¿no? Igual si es que es desnutrición y anemia y todo lo que tenga que ver con esto. Muy interesante. El año pasado, no me acuerdo el nombre, médico cirujano actualmente, Quispe, de apellido Quispe, no me acuerdo ahorita, hizo su tesis sobre IEPI, ¿ya? Me vino a buscar a mí, conversamos mucho, aprobó su tesis bien, todo, ¿no? Hizo una evaluación sobre el tema de IEPI, sobre conocimientos que tienen
los serumistas sobre la YEPI. Pero hay muchas cosas más para trabajar. Entren a la web y busquen investigaciones operativas en IEPI y ustedes van a encontrar una cantidad de protocolos casi desarrollados para aplicarlos. Bueno, vamos avanzando. Entonces, si yo veo al menor de 2 meses, recuerden que los menores de 2 meses, que incluye lógicamente al neonato, es el que más riesgo de enfermedad y morir tiene, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay datos de la madre, ¿no? Datos de factores de riesgo, pero vamos a decir que el paciente está viniendo simplemente porque, digamos, acá está lo que estaba señalando, ¿no? Miren todos estos factores de riesgo materno, ¿no? Entonces, si viene la mamá, ustedes están en su centro de salud, ¿ya? Ustedes están en su centro de salud haciendo su serum, ¿ya? No crean que van a estar así y de cual van a tener van a estar ustedes a veces solos o con la ayuda de la enfermera, la obstetra, el equipo básico de salud, ¿no? Enfermera, obstetra, médico, enfermera, obstetra, técnico, ¿no? Después habrá chofer, habrá cargado de farmacia, todo un equipo de trabajo, pero es el equipo básico. Entonces, yo hago una evaluación de la madre, si es que esta viene gestando, ¿no es cierto? Y ya está en trabajo de parto de repente. También evalúo la condición del niño de nacer una vez que nace, ¿no es cierto? Pero si es que ya el paciente viene estando ahí en casa, ¿no? Ya habiendo sido dado de alta, y viene porque la mamá digamos, determina que su niño está enfermo, entonces yo tengo que utilizar esta parte de acá, la parte 5, ¿no? Entonces preguntar algunos de estos signos que son importantes. Se dan cuenta que acá estos signos, que serían signos de peligro, ya son varios, ¿no? No son los 4 nomás que hemos visto en el de 2 meses a 4 años. Acá hay que tener mucho mayor eh, eh, dedicación, mucha mayor observación, mucho mayor cuidado. Mientras más pequeño sea el niño, el riesgo es mayor, ¿ya? Y también preguntar si tiene diarrea y el tema de la alimentación y nutrición, que es muy importante, ¿no? Entonces, cuál es la ganancia de peso, si es que está agarrando bien, agarre, no hay agarre, eso vamos a verlo acá más adelante con ejemplo, las vacunas, etcétera. Por ejemplo, este es un formulario de un niño enfermo, ¿no? Que para un tema, digamos, de trabajo de campo, esto lo ha llenado un médico, una médica, ¿no? Entonces, es un niño de 11 días que viene por sangrado por la cicatriz umbilical. Ya pesa 2.250 gramos. Miren qué fecha estamos acá, estamos poniendo porque encontré un trabajo que me gustó mucho y lo he guardado durante todo este tiempo y me alegro de haberlo guardado y que se haya conservado bien. Entonces ella empieza a contar las frecuencias respiratorias por minuto, repite el recuento para ver si hay respiración rápida, ¿no es cierto? Recuerden que menor de 2 meses, ¿cuánto es? 60, ¿no es cierto? Entonces acá estaba bien, no habría problema. Determinar si hay tiraje, examinar fontanela, observar el ombligo y ella dice que el ombligo está enrojecido. Ella nota eso y entonces lo subraya con un... Sigue evaluando por otras condiciones, ¿no? Y ella dice tiene una infección bacteriana local. ¿Ya? Esa es su clasificación, su diagnóstico. Pregunta si el niño tiene diarrea. Si no tiene diarrea, pasa, pues, ¿no? O sea, no, allí Pinto dice, si tiene diarrea, no, o sea, tiene que decir si tiene diarrea. No. Si no tiene diarrea, no tiene. ¿No? Entonces, pero también evalúa la alimentación, ¿ya? Aquí, entonces, ella determina que el peso es bajo, 2 kilos 250 gramos, miren, ya 11 días de vida, entonces hay un peso bajo. Tiene dificultad para alimentarse, y ella dice que sí, ¿no? Entonces, ¿se alimenta el pecho? Sí, se alimenta el pecho. ¿Cuántas veces en 24 horas? 8 veces, miren, ¿no? ¿Recibe alimentos, otros líquidos? No. Entonces ella considera que hay un problema de alimentación, ¿no es cierto? Que es un tema de un niño de muy bajo peso, con problema de alimentación. Acá le faltó poner un poco para poder conceptualizar de que 8 veces no es lo adecuado, más de 8 veces sí. Más de 8 veces durante el día sí. ¿Ya? Entonces, de repente por acá va el problema, ¿no? Pero evalúa la alimentación al pecho. Entonces, ve las condiciones de la lactancia, ¿ya? Y en lactancia nosotros tenemos dos condiciones, ¿no? La posición y el agarre. Entonces, la posición, vamos a mencionar cuáles son los criterios que tenemos que decir y cuál es el agarre. ¿Ya? Dice, observar si el mentón toca la mama y no toca la mama. Si tiene la boca bien abierta, no la tiene. Si tiene el labio inferior volteado hacia afuera, tampoco la tiene. Areola más visible que encima que abajo, no hay buen agarre. Entonces, ¿no? Es un agarre deficiente, en todo caso mínimo, ¿no?
Entonces, no mama bien. Esto de acá es clave, es clave, es clave. Va a ayudar muchísimo cuando tengan que ayudar a las madres, sobre todo a las primerizas, para que puedan dar una buena lactancia materna en beneficio, obviamente, de sus niños, ¿no? Y acá tiene problemas de la vacuna, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hace? Si ustedes ven acá, esto está un poquito doblado. Es como si fuera, esta parte de acá se dobla para escribir en la parte de atrás, teniendo en consideración los problemas. O sea, yo no estoy volteando para ver, no, sino doblo esta parte de acá, la doblo por esta línea, lo doblo, y al voltear hacia atrás, esta parte me queda hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, esta partecita de acá yo la voy a doblar, me queda hacia la izquierda, ya tengo ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Lo doblo acá, ¿no? Y entonces cuando en la parte de atrás que voy a escribir, acá está el paciente, esta persona tomó las fotos, no se observa muy bien, pero acá hay un enrojecimiento, yo tengo la foto real, ¿no? Entonces, hay la foto de más de cerca y no, he tratado de, yo por ejemplo puedo tener algo así como esto, ¿no es cierto? Entonces digo, este es una onfalitis, ¿no es cierto? Y miren, tiene cordón todavía, probablemente tiene menos de 7 días, ya estará por caerse, pero acá esto me está diciendo que hay este tema, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese paciente? ¿Lo voy a derivar inmediatamente? ¿No? De repente no se puede derivar, ¿no? Entonces ella empezó a darle su tratamiento, ¿no? Empezó a explicar a la madre cómo se da el medicamento, se observa cómo se administra la primera dosis, es decir, hizo todo en el establecimiento de salud. La madre debe volver al servicio de la salud si la infección progresa, ¿no? Digamos, se deteriora, se aconseja lavado de manos, ¿no? El uso del agua y jabón en la zona del ombligo para que lo pueda limpiar, ¿no? Secar la zona, lavarse la mano nuevamente, aconsejar a la madre que le dé el pecho, ¿no? Las veces y el tiempo que el niño quiera, de día y de noche, ¿no? No menos de 8 veces al día. ¿Se dan cuenta? O sea, acá ya esta persona que es un médico está haciendo todo eso, ¿no? Eh, digamos, se observa que el niño no mama bien, ¿no? Entonces, debe tener el mentón pegado al pecho, la boca bien abierta, ¿no? El labio inferior volteado, es decir, estas son las condiciones que tiene que buscar ella, ¿no? Y entonces, ahí está. Este es otro paciente de 18 días, ¿ya? Que tiene un problema porque viene por 2.400 gramos. Entonces, le cuenta frecuencia respiratoria, ¿no? Y este paciente tiene también un problema de agarre deficiente, ¿no? Pero dice mala posición, ¿no? Agarre deficiente. Entonces acá están los problemas, ¿no es cierto? Bajo peso, problema de alimentación, mala posición, agarre deficiente, no mama bien. Perfecto. Entonces, está desnudo porque, digamos, el lugar donde se llevó a cabo esta capacitación, porque esta es una capacitación en vivo y los pacientes tienen que presentar sus trabajos y tomaban sus fotos y todo, por eso es que yo lo guardo con mucho cariño, este reporte que hizo esta médico, ¿no es cierto? Entonces ella dice, tiene mala posición y tiene mal agarre. Ah, ¿por qué tiene mala posición? Porque la mamá está preocupada en agarrarse el seno y agarrarle la espalda al niño, y el niño está completamente, como es en Piura, hace bastante calor, digamos, no justifico que esté así, ¿no? Pero así estaba el niño después que, entonces está mala posición, está en mala posición, porque la posición tiene que ser volteado hacia la madre, pegado, y debe estar completamente agarrado, ¿ya? Entonces eso van a ver ustedes. Y mal agarre porque si ustedes ven el labio inferior está metido hacia adentro, ¿ya? Bien. Entonces ella empieza a aconsejar todo lo que está viendo ahí, lo empieza a aconsejar y le dice todo lo que dice, ¿no? Todo lo que tiene que aconsejar, ¿no? Aconsejar a la madre que le dé el pecho, las veces que el tiempo, que el niño quiera de día y de noche, ¿no? Si el niño no agarra bien o no mama bien, enseñar a la madre la posición y el agarre adecuado, ¿no? Mostrar a la madre cómo sostener bien al niño, con la cabeza y el cuerpo erguidos en dirección hacia su pecho, con la nariz del niño frente a su pezón, con el cuerpo del niño cerca del cuerpo de ella, sosteniendo todo el cuerpo y no sosteniendo solamente el cuello y los hombros, ¿ya? Entonces, mostrar a la madre cómo facilitar el agarre, debe tocar los labios con el pezón. Entonces, cuando la madre le toca los labios al niño con el pezón, el niño es el reflejo de búsqueda, empieza a abrir la boca, y entonces en ese momento que el niño abre bien la boca, ¿no es cierto? Se le mete el seno, y entonces ya no coge el pezón, sino coge la areola, y además ya el labio se queda hacia afuera. Entonces, esa es una condición importante.
Bueno, este es el nombre de la autora, que ahorita es una especialista, ¿no? Pero en ese momento era un médico general, como todos empezamos, ¿no? Entonces, acá está, cuando ya después se enseñó a la madre la buena posición, lo sostiene todo el cuerpo, está agarrando bien, ¿no? Y entonces ahí está el niño que tiene buen agarre, ¿no? Y también buen agarre y buena posición. Ya llegando a otro nivel, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos esto en un entorno de pandemia cuando tenemos tecnología, ¿no? Yo no soy tan, no digo pesimista, ¿no? Pero Miguel, por ejemplo, dice, no, la tecnología a veces nos ha alejado. Yo pienso que es cuestión de las personas, ¿no? La tecnología no tiene por qué alejarnos, ¿no? La tecnología nos ayuda mucho y obviamente cuando no podemos hacerlo, somos nosotros que nos comunicamos con las personas y hablamos con las personas y damos mensajes y vemos que las personas escuchan el mensaje, repreguntan, se interesan, vuelven a preguntar. Entonces hay una comunicación, si bien es cierto, a través de un medio tecnológico que es el celular, ¿no? Hay una preocupación de la madre y una respuesta de parte del personal de salud que sí, efectivamente, dicen, no, sí, señora, mire esto que está acá, usted tiene que hacer tal cual cosa, etcétera. Y la madre queda contenta en ese sentido, no, muchas gracias, doctor, le agradece. Bueno, nunca nos hemos visto ni cruzado, no, y seguramente no lo vamos a ver nunca, pero uno siente ese agradecimiento, ¿no? En este formato de este hospital, ¿no es cierto? Ustedes van al histórico, en el histórico ustedes dan clic y aparece ¿no? una ventana, por ejemplo, es una madre de 4 años con gesta 5 para 4004, grupo RH positivo, BDRL, HIV negativo, parto vaginal, peso 2 kilos 790, Avagar 9,9, líquido amniótico normal. Entonces, tú tienes acá una atención de consulta, tienes pacientes ahí, ¿no? Que vas a ver, ¿no? Entonces, de acá se conversa con la madre, ¿no es cierto? Se pregunta por signos de peligro, ¿no es cierto? Se puede tomar el pecho, actualmente toma solo leche materna desde el biberón, refiere que tiene dificultad para la lactancia, le ha dañado el pezón, actualmente está intentando darle lactancia materna exclusiva directamente. ¿Ha tenido vómitos? No. ¿Tiene dificultad para respirar? No. ¿Ha tenido fiebre? No. ¿Hipotermia? No. ¿Convulsiones? No. Uno va preguntando, va preguntando. ¿Lo ha sentido con fiebre? ¿Lo ha sentido muy frío? No. Todo, no. ¿Ha tenido temblores? ¿Tiembla? No. Entonces va signos de peligro, ¿no es cierto? ¿No? Se ve bien, ¿no? La madre dice que, refiere que se le ve muy despierto, moviliza extremidades, levanta la cabeza. Ya, me está diciendo de que ahí no hay un problema de inconsciencia ni de letargia, ¿no? No hay cianosis, ni palidez, ni nada por el estilo. No sigo bajando, ¿no? Porque este es un, una guía de desplazamiento. No hay cianosis, ni palidez, ni ictericia. Eh, no, pústulas, petequias, vesículas, no, doctor, lo he bañado, no observo ninguna lesión en la piel, todo está bien, ¿no? Secreción purulenta del ombligo, ya cayó el ombligo, no signo de flogosis, ojos normal. Señor, ¿sabe qué, señor? Envíame una foto. Ya, entonces, se puede hacer todo, ¿no? Entonces, se le cita dentro de 5 días, perfecto, ¿no? Entonces, se da conformidad a esto, el CIS lo paga, se financia todo. O sea, la cosa es hacerlo. Esta foto lo he puesto ya al final de esta presentación porque es una foto que se dio cuando en el hospital de Villa El Salvador hubo la deflagración, los 50 pacientes que se recibieron en un solo instante, menos de media hora, que eran quemados, varios de ellos fallecieron. Y acá hay un joven interno, porque el año pasado empezaron a ser internados en el hospital de Villa El Salvador, los de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Y ellos participaron activamente y han después participado en la pandemia. O sea, la vida nos pone digamos, en diferentes circunstancias en las cuales nosotros tenemos que asumir nuestro rol de médicos o estudiantes de medicina o la profesión que hemos elegido, ¿no? Entonces, como dice el doctor Dávila, estamos de repente ahora un poco en la zona de confort, pero no hay que tener miedo. Un joven no debe tener miedo, para nada, ¿no? Debe de seguir su rumbo que está destinado a su profesión y además debe de tener un fuerte componente eh, de solidaridad con los pacientes y sus familiares. Esta experiencia que tuvieron estos muchachos, yo presenté una propuesta de trabajo justo para hacer una sistematización de esa experiencia, ¿no? En el hospital. Y la idea es que justamente fueron varios de estos muchachos y seguramente van a haber otro grupo que vaya por allá, eh,
a seguir trabajando, otros harán su internado en el hospital del niño, etcétera. Donde nos toque, igual hay que seguir trabajando. Bueno, este es un recorrido que he hecho yo rápidamente por toda la estrategia, y yo lamento, la verdad, que actualmente no hayan condiciones para poder tener una práctica, porque ahí queda más, eh, la estrategia queda más clara, más, se luce más, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de que hay una diferencia entre lo que ustedes han estado haciendo hasta ahora y lo que les propone la estrategia, al trabajar de manera metódica, sistemática, siguiendo un proceso y asumiendo obviamente una responsabilidad y teniendo en consideración, ¿no es cierto?, lo que estaban diciendo, ¿no? Del tema de la calidad, ¿no? La calidad técnica. En calidad trabajamos tres dimensiones fundamentalmente, ¿no? La calidad técnica quiere decir sus conocimientos, digamos, el uso de sus conocimientos, sus competencias, esa es la calidad técnica. Ustedes técnicamente están bien, ¿no? La calidad humana, lo que nosotros tenemos que poner para brindar un acercamiento hacia los pacientes y los familiares, ¿no? Esa es la calidad humana, el buen trato, todo eso, esa disposición para la atención y la calidad del entorno, que es, eh, digamos, un ambiente en el cual se conserve la privacidad, sea también iluminado, bien ventilado, como debe ser ahora los ambientes, ¿no? Y que tenga además todas las condiciones para brindar una buena atención. Esperemos pues que lo que el doctor Dávila nos ha presentado hace unos momentos sobre Perú, país saludable al 2030, se cumpla, porque hace muchos años había un lema que decía salud para todos en el año 2000. Era cuando estaba haciendo mi serum, era el año salud para todos en el año 2000, era un lema, ¿no? Pero algunos siguen preguntando si se equivocaron y dicen salud para todos dentro de 2000 años, ¿no? Entonces, necesitamos un cambio y eso es importante que tengamos que tenerlo presente. Bueno, gracias. Yo dejo uso la palabra al doctor Dávila o a Graciela para que puedan dar las indicaciones finales. Gracias, Carlos. Creo que si con todo lo que has platicado en esta última hora, pues los jóvenes no despiertan, ya no sé qué vamos a hacer. Tres comentarios chiquitos en relación a unos puntos que has tocado y que, como tú bien decías, lo hemos corroborado en la práctica, sobre todo en campo, cuando hemos estado haciendo algunas cosas en Huancavelica. Uno es en relación a la última condición que, digamos, el IEPI nos obliga, que es a preguntar por otros problemas. Para mí esa es la caja más importante que tiene el IEPI. Evalúe otros problemas. Y decirles a los jóvenes que no es suficiente preguntar a la mamá si el niño tiene otros problemas, sino que nosotros al momento de examinar debemos ir en busca de otros problemas. Yo particularmente en la práctica he tratado de que si el niño es varón y es la primera vez que lo veo, lo mínimo que hay que hacer, jóvenes, es que hay que asegurarnos de que los testículos los tenga descendidos, es decir, en las bolsas escrotales. No es infrecuente que alguno de los testículos esté en el canal inguinal o que eventualmente no haya descendido. Si bien es cierto, la IEPI en ninguna parte habla de evaluar el génito urinario, pero ese es, yo creo que el mensaje en otros problemas. No solo preguntar, sino hay que examinar. Eso en el caso del varón. En el caso de las niñas pequeñas, yo siempre he sido inquieto y alguna vez en Cusco, en una práctica, logramos que gente inclusive del primer nivel de atención trate de hacer el ortolán y Barlow para ver si había displasia de cadera. No lo dice en ninguna parte de eso el IEPI, pero justamente lo tiene implícito en evaluar otros problemas. Yo no le puedo preguntar a la mamá sobre eso, yo lo tengo que examinar. La ventaja es que si ustedes lo examinan van a tener un diagnóstico precoz, ya sea de testículo no descendido o displasia de cadera, y ambos problemas se pueden corregir a tiempo.
y no esperar lo que a mí me pasó en el Hospital del Niño, donde recibí una niña de 10 años transferida de Cajamarca, porque según la mamá, meses atrás le había aparecido una tumoración en una de las mamas y lo que habían hecho es hacerle una extirpación. Y como ahora empezó a crecer la otra mama, pues ella se preocupó y lo llevó y le dijeron, no, que vaya a Lima mejor porque algo raro está pasando. Entonces, sobre todo para las jóvenes mujeres, las estudiantes mujeres, ustedes saben que la telarquía no es, el crecimiento de las mamas no es simultáneo. En la mayoría de los casos se da primero en un lado y después en el otro. Entonces, ¿qué habían hecho en Cajamarca? Simplemente lo operaron de la mama incipiente en uno de los lados. Entonces, cosas de ese tipo suceden. En IEPI no en ninguna parte dice que hagamos esa valoración. Entonces, uno tiene que en otros problemas justamente no solo preguntar, insisto, sino que hacer una evaluación integral. Igual en IEPI en ninguna parte dice que evalúen el corazón, el cardiovascular. Y recuerden, ya les he dicho, hay muchas respiraciones rápidas que eventualmente pueden ser productos de insuficiencia cardíaca o de alguna malformación congénita que se tenga ahí, que está en insuficiencia cardíaca y en consecuencia el niño puede venir no solamente con respiración rápida, disnea, eventualmente algunos vienen hasta con tiraje dependiendo de la severidad. Y hay muchos colegas que tienen el estetoscopio, como se dice, en el hombro y no lo usan, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber usarlo con propiedad. Sobre todo nosotros los médicos tenemos esa gran responsabilidad. La IEPI es una herramienta extraordinaria, pero en ninguna parte dice que no usemos el estetoscopio o el otoscopio, etc. Entonces esos son mensajes que me gustaría que queden en ustedes para que no nos digan después, como a veces nos han dicho los pediatras, que la IEPI amputa al pediatra porque no le permite usar estetoscopio u otoscopio. En realidad IEPI no es que lo niega, lo único que le dice es que lo que propone IEPI permite hacer un diagnóstico precoz de las patologías prevalentes. Si a eso se usa, como bien lo ha dicho el doctor Urbano, con propiedad el estetoscopio, pues en buena hora. Otro tema que quería comentar es el tema de las citas a control versus las citas en qué casos hay que volver inmediatamente. Hay mucha confusión en nuestras madres. Hemos hecho muchísimas encuestas. Eso los resultados están en las investigaciones operativas que el doctor Urbano les estaba comentando. Y cuando la madre sale de consulta externa y nosotros le preguntamos ahí nomás a la salidita de la consulta externa, ¿qué le aconsejó el médico sobre cuándo debe volver? ¿Inmediatamente? Sí, doctor. ¿En qué casos debe volver inmediatamente? Le repreguntamos. Y la mayor parte de las mamás dice, me dijo que regrese en 2 días. En otras palabras, grabó cuándo debe ser su cita a control, pero no grabó correctamente en qué casos volver inmediatamente. Esta diferencia nos muestra que nuestra consejería no es la más apropiada durante la consulta externa. Entonces la mamá muchas veces sale confundida. Y después cuando regresa, dice, lo traigo porque, qué sé yo, está grave, está con disnea, con dificultad para respirar, tiene tiraje, se queja. ¿Y por qué recién lo trae? Le pregunta el médico. La mamá contesta, porque usted me dijo que lo traiga en 2 días. Entonces, por favor, jóvenes, revisen bien esos conceptos. Una cosa es la cita a control, que es una cita estandarizada. Para el caso de neumonía, desintería, normalmente la cita es a las 48 horas para ver la adherencia al tratamiento y ver si el niño está mejor. Pero otra cosa es en qué casos debe volver inmediatamente. Y ahí nos estamos refiriendo a los signos de peligro que ponen en riesgo la vida de los niños. Y en algunos casos, uno puede derivar a la mamá a su casa para un tratamiento y a las 2 horas se está volviendo inmediatamente porque, qué sé yo, presentó justamente algún signo de peligro. Nos ha pasado muchas veces. Niños con diarrea que uno lo ve que pueden hidratarse en casa, uno lo manda a casa y regresa a la mamá. Al poco rato dice, mi hijito está convulsionando.
Entonces, por favor, repasen bien esos conceptos que son sumamente importantes para tomar en cuenta. Solo eso por el momento quería comentar, por lo demás creo que Carlos los ha puesto en tierra. Yo los he subido un poco, como diría, a las nubes en relación a la política, porque lamentablemente todo hay que saber. O sea, hay que ver la política, qué cosa más o menos uno puede hacer, en qué marcos está haciendo uno las cosas, pero obviamente eso tiene que hacer un aterrizaje en tierra. Y el momento de la verdad, para nosotros los médicos, en verdad, el momento de la verdad es cuando vienen los pacientes a la consulta externa. Es allí donde tienen que poner ustedes en todas sus capacidades, todas sus competencias, que no es otra cosa más su conocimiento, sus habilidades para el cómo y sobre todo la actitud frente al otro, la empatía, porque muchas mamás obviamente reciben nuestra consejería cuando nosotros somos empáticos y lo damos de la mejor manera, y creo que Carlos en ese sentido pues les ha dado una conferencia magistral de cómo hay que abordar el cuidado integral de los niños. Bien jóvenes, creo que han sido 3 sesiones muy ricas. Como bien dice Carlos, es una lástima que no tengamos la oportunidad de estar en el campo clínico real, pero de todas maneras espero que él pueda compartir el álbum de fotografías, tanto de los niños grandes como de los neonatos, porque a través de las fotografías ustedes también pueden acercarse a diagnósticos que en algunos casos van a pasar muchos años para que recién vean. Por ejemplo, manchas de Koplik, la misma raíz del sarampión, ya no lo estamos viendo porque la enfermedad está erradicada en nuestro país, pero a través de las fotografías ustedes pueden ganar estas competencias. Así es que por mi parte, gracias Carlos por compartir estas reflexiones. Nosotros somos de los convencidos de que IEPI sigue estando vigente y ojalá que el ministerio en algún momento reaccione. Doctora Graciela, lo dejamos en sus manos para Sí, las sí, últimas doctor. indicaciones. Doctor Miguel Dávila, doctor Carlos Urbano, gracias por las brillantes exposiciones, gracias por lo que nos comparten, ¿no? A mí y a todos los alumnos en sus experiencias, que son muy, muy ricas para nosotros. El tema de IEPI es muy importante, ustedes tienen mucha razón, y espero que nuestros queridos alumnos hayan podido absorber todos los conocimientos que ustedes les han querido brindar con mucha amabilidad. Les agradezco mucho, doctores, muy amables ustedes por estar con nosotros y compartir. Muy amables, gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos los jóvenes. Estamos atentos a sus archivos Student para ver cómo va su avance. De los que están aún pendientes, la entrega de sus certificados. Que tengan... Sí, si tuvieran alguna duda de sus certificados o alguna duda de IEPI, por favor, aprovechen para poderle preguntar directamente a los doctores. Y si no hubiera ninguna duda y ninguna pregunta, terminamos con esta sesión. Doctores, muy amables, estaremos gracias. atentos a sus requerimientos de todas maneras, a través del correo o del WhatsApp, como mejor lo estimen. Gracias, doctora, por compartir con Muchas nosotros. Muy amable, doctor. Gracias, doctora. Chao, Muy amable, Gracias, doctor Miguel. Carlos Gracias, Urbano. muchachos. Cuídense. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias, queridos alumnos. Que luego. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.